La prosperidad económica no es un proceso automático. La calidad de vida que disfrutamos hoy en día ha podido ser alcanzada solamente en la historia reciente y todavía muchas de las personas en el mundo no han podido alcanzar esa prosperidad. Lo que nosotros calificamos como pobreza era algo común durante casi toda la historia de la humanidad. Por lo tanto, no es el origen de la pobreza el cual tiene que ser explicado, ya que la humanidad comenzó desde la pobreza. Lo que tiene que ser explicado es el origen de la prosperidad económica y de cómo se sostiene. La igualdad en los resultados económicos es más rara aún que la prosperidad económica. ¿Cómo se puede explicar el origen de la desigualdad? Algo que siempre ha estado en la historia de la humanidad. Los antiguos griegos tenían arte, literatura, arquitectura, filosofía y mucho más, y en una época cuando Gran Bretaña era una tierra de tribus analfabetas las cuales vivían de una forma rudimentaria. Esas desigualdades económicas han existido durante milenios, pero mientras que los griegos en la antigüedad eran más avanzados que los británicos, en el siglo XIX vemos cómo esa historia se invierte y son los británicos los que son más avanzados tecnológica y económicamente. Ese tipo de cambio histórico también ha ocurrido en otras partes del mundo y en otras épocas. Por ejemplo, los chinos fueron durante siglos más avanzados que los europeos. Descubrieron la brújula, la imprenta, el papel y muchas otras cosas. Pero a través de los siglos esa situación se revirtió y los chinos dejaron de ser más avanzados que los europeos. Muchos otros pueblos viviendo en otras partes del mundo y en otras épocas han tenido su momento de gloria, han prosperado y al final han caído, y así sucesivamente. La agricultura, la cual es uno de los avances más importantes en la historia, llegó en los tiempos antiguos a Europa desde el Medio Oriente. La agricultura hizo posible la creación de centros urbanos en donde la gente podía desarrollar las artes, ciencias y tecnología. Es más, a través de la historia han sido las ciudades las que han desproporcionadamente contribuido más con los avances científicos y tecnológicos de la humanidad. Los antiguos griegos tenían una proximidad geográfica con el Medio Oriente, lo cual hizo que tuvieran acceso a la agricultura mucho más temprano que otras regiones de Europa, y por lo tanto pudieron desarrollar una calidad de vida mucho más avanzada que otras regiones de Europa. La suerte de tener una geografía favorable no crea genios, pero sí crea un ambiente favorable para que la gente desarrolle sus facultades mentales. La geografía no predetermina lo que la gente va a hacer, pero sí que puede limitar el número de opciones y oportunidades disponibles. La geografía es simplemente uno de los muchos factores que explica las diferencias económicas entre regiones. Y así como la geografía trae diferencias económicas entre países, también trae diferencias económicas entre la gente de un mismo país. Por ejemplo, muchas zonas montañosas, como los Apalaches en Estados Unidos, las montañas del Rif en Marruecos o los Himalayas en Asia, muestran unos patrones muy similares de pobreza y retraso económico. Esto era especialmente verdad en los siglos anteriores a la Revolución Industrial, pero lo que el desarrollo tecnológico no pudo traer a las montañas fue el desarrollo cultural que produjo esa revolución tecnológica. Las montañas son simplemente una característica geográfica, y la geografía es uno de los muchos factores que influencian el desarrollo económico. Más sin embargo, el aislamiento, tanto geográfico como cultural, es un factor recurrente en la creación de la pobreza. Las diferencias económicas entre la gente y entre las naciones siempre han existido, pero para mucha gente estas diferencias son inhumanas y siniestras y han reaccionado ante estas diferencias con resignación o con revolución. Por eso es importante estresar que estas diferencias económicas no son particulares para un lugar o una época. Por lo tanto, para poder explicar su origen, uno no debe enfocarse solamente en un solo lugar o en una sola época. Factores que crean una gran reacción emocional en las personas, como conquistas o esclavitud, tampoco pueden ser asumidos como más importantes que otros factores más mundanos, como la geografía o la cultura. Por ejemplo, es verdad que España obtuvo grandes riquezas de oro y plata en las Américas, y que dicha transferencia de riqueza trajo grandes catástrofes y explotaciones para los pueblos indígenas.
Pero, ¿hasta qué punto fue esa transferencia de riqueza fructífera para el desarrollo económico de la España de hoy en día? España hoy en día es uno de los países relativamente menos desarrollados de Europa Occidental, sobrepasados económicamente por países como Suiza y Noruega, los cuales nunca tuvieron grandes imperios como el español. Todas esas riquezas provenientes de las Américas durante la época dorada del Imperio Español pudieron haber sido invertidas en la gente o en la economía, pero al final eso no fue así. Al final todo ese oro se lo gastaron. El monumental deterioro del Imperio Español tuvo muy poca repercusión en el desarrollo a largo plazo de la economía española moderna. Para principios del siglo XX, más de la mitad de la población española era analfabeta, mientras que la mayoría de la población afroamericana en Estados Unidos en la misma época ya podían leer y escribir, y esto solamente 5 décadas después de la esclavitud americana. Pero un siglo después, en el año 2000, los españoles habían alcanzado un nivel de ingresos per cápita similares a los de los afroamericanos en Estados Unidos. Pueblos descendientes de otros grandes imperios, como el Imperio Otomano o el Imperio Mongol, tampoco han podido alcanzar niveles de prosperidad económica como otros países de hoy en día que no han tenido esos imperios. Por otra parte, grupos de personas que han sido expulsados de sus propios países y han sido despojados de todas sus pertenencias se han visto con la suerte de poder reconstruir sus vidas en otras naciones y han podido crear una nueva vida próspera a pesar de las injusticias que han sufrido. Los judíos, los cubanos y los vietnamitas sirven como ejemplo de esto. Las diferencias económicas no solamente pueden ser encontradas entre naciones, pero también pueden ser encontradas adentro de un mismo país. Cuando se consideran las diferencias económicas de la gente en un mismo país, lo más común es que haya un enfoque en la redistribución de las riquezas. Especialmente los políticos lo ven como un problema de distribución de ingresos. Pero el ingreso real es el resultado de la creación de bienes y servicios producidos en un país y no se debe de confundir por el dinero recibido como salario por dicha producción. La calidad de vida de un país depende más de la producción de bienes y servicios que el dinero recibido por dichos bienes y servicios. De lo contrario, entonces los gobiernos pudieran crear riqueza simplemente imprimiendo dinero y distribuyéndolo por toda la población. Al enfocarse solamente en la redistribución de las riquezas, mucha gente asume que el gobierno puede reestructurar el flujo de dinero en el país para así hacer una economía más justa. Pero lo que no se dan cuenta es que con esas mismas políticas de redistribución, ellos están creando un ambiente desfavorable para la creación de bienes y servicios, los cuales son fundamentales para desarrollar una alta calidad de vida. Entre las muchas posibles causas de las diferencias económicas entre los países y entre las personas de un mismo país, una de las más obvias es que la pobreza proviene de la falta de productividad. La riqueza de un país es algo que solamente puede ser creado por el trabajo productivo de las personas. Entonces, como lo dijo el economista Henry Hazlitt, el problema de la pobreza no es un problema de distribución, pero es un problema de producción. Los pobres son pobres no porque algo se les haya negado, sino porque por algún motivo no están produciendo lo suficiente. Es importante destacar que los factores que afectan la producción de las riquezas, como la geografía o la cultura, no son factores deterministas. O sea que estos factores son más bien como un tipo de influencia. No son factores deterministas que predestinan a las naciones o a la gente a ser ricos o pobres. El determinismo geográfico, por ejemplo, sugiere que factores geográficos favorables como recursos naturales o ubicación son principales para la creación de riqueza y avance social. Los países ricos en recursos naturales como Venezuela o Nigeria son la prueba de que esto no es así, ya que estos países no han podido obtener un nivel de prosperidad comparable con la de otros países con pocos recursos naturales, como Japón o Suiza. La producción económica depende de muchos diferentes factores y de cómo esos factores interactúan uno con el otro. Es por eso que es muy importante considerar todos estos factores y no enfocarse en uno solo de forma aislada, ya que puede producir una visión distorsionada de cómo proviene la riqueza.
También, debido a que la creación de riquezas depende de muchos factores, la posibilidad de que todos estos factores aparezcan juntos de una forma que facilite la creación de riquezas de una forma equitativa es muy improbable. La prosperidad de las naciones proviene de una multitudinaria interacción de factores que facilita que la gente pueda crear riquezas. Estos factores, como la geografía, la genética, la cultura, no son factores deterministas y enfocarse en uno solo de ellos sin verlos de forma general crea una noción errónea de cómo se crean las riquezas. Además, la complejidad e interacción de estos factores hace que sea casi imposible obtener una igualdad económica entre la gente y las naciones.